Cuando llegamos a las 11 de la mañana de este martes, día 19 de mayo, como sabes, también estamos en Ajuy, por supuesto, este espacio de la oposición de Pájara Informa, el grabador, lo grabamos ayer, lunes, día 18 de mayo, por tanto, cuando ustedes estén viendo esto, es como si fuera directo, pero ya ha sido grabado en la tarde anterior. El espacio de la oposición que tengo con nosotros a la concejala Marisol Placeres, Juntos por Pájara. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Hola, buenas tardes, David. Muy bien, gracias. Bien. Vamos a decir que muy bien. Hombre, por supuesto. Sí, pues hay personas que se pueden alegrar incluso si dicen que están mal. Así que, cuidado. Rafael Perdomo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bien, hombre, bien. A tope, siempre. Siempre. Rafael viene a tope siempre. Haciendo cosas siempre. De verdad que sí. Bueno, vamos a empezar hablando, si les parece, acerca del próximo pleno que tendrá lugar el próximo jueves a las 10 de la mañana, si no me equivoco, un pleno que cuenta con un punto muy interesante e importante, que es el tema de la financiación de este ayuntamiento, si no me equivoco. Marisol o Rafael, ¿quién quiere hablar de los dos primero? Marisol. Sí, bueno, yo solo quería decir que enseño otra vez los puntos del pleno. Vemos que es otra vez un pleno sin mucho contenido, la verdad. Pero sí hay un punto muy importante que va a explicar aquí el compañero Rafael, que es la aprobación del Plan Económico Financiero 26-27 y los acuerdos que procedan en el Pleno. Y Rafael va a explicar un poco de qué va este punto. Bueno, vamos a ver. Esto es una cuestión que viene como consecuencia del incumplimiento de la estabilidad presupuestaria. Esto es la primera vez que pasa en el Ayuntamiento de Pájara, ¿no? Nunca había pasado que hubiese habido una inestabilidad presupuestaria, ¿no? Y eso conlleva que hay que hacerse un plan económico y financiero para intentar estabilizar lo que es la corporación, ¿no? Entonces, esto, aparte de que en esencia es una aplicación de un montón de legislación y normas y tal, para que la gente lo entienda bien, en un presupuesto, el capítulo del 1 al 7 de ingresos, lo que ingresa, tiene que ser igual a lo que gasta. Al capítulo del 1 al 7 de lo que gastas. Eso tiene que estar equilibrado para que haya un equilibrio presupuestario. ¿Qué pasa en este caso? Que hay más gastos que ingresos. Por lo tanto, tienes que recurrir a un plan económico y financiero. Te obligan a que lo hagas para intentar controlar de alguna forma que los ingresos y los gastos pues se estabilicen, ¿no? Esto es un poco la esencia de este tema que se llevará al próximo pleno. En definitiva, es una cuestión que, y eso se produce generalmente porque no hay control en los gastos, por esa historia de los expedientes extrajudiciales de crédito que se sacan facturas, se ponen, no se hacen con un control riguroso como tiene que hacerse para saber exactamente qué es lo que se va gastando, y luego también, por otra parte, porque en el capítulo de ingresos hay una serie de conceptos, licencias, etcétera, que luego no se cobran y por lo tanto tienen menos presupuesto en realidad. En definitiva, que es un problema que se produce por primera vez en este ayuntamiento, que hay una inestabilidad presupuestaria que hay que resolver a través de un plan económico y financiero, y eso en definitiva es lo importante y lo que debería saber la gente, y no entrar en más cuestiones porque sería liarla, ¿no? Para que la gente nos entienda y hagamos un símil, es apretarse el cinturón. Vamos a ver, significa que tienes que gastar lo que te entra. Si tienes unos ingresos, tienes que acomodarte tus gastos a esos ingresos. Como en una casa normal y corriente. Tú no puedes gastar más de lo que... Y aquí se ha gastado más de lo que se ha ingresado. Claro, claro. Aún a pesar de que el ayuntamiento tiene remanentes, etcétera, pero en los presupuestos tienes que conseguir ese equilibrio presupuestario. Es como lo que ha pasado, por ejemplo, en el Cabildo, que también que hacer un... El Cabildo también tuvo que hacerse un par de años un plan económico y financiero, porque también pasó exactamente lo mismo, ¿no? Es como si tuvieran ellos previsto unos ingresos que tampoco entraron, y quizá por eso también ahí fallaron. Pues y eso que el alcalde decía que pactaba PSOE coalición porque ellos eran lo que le iban a dar máxima estabilidad al ayuntamiento. Por eso digo, es que esto, por ejemplo, yo no lo sabía, el tema de que el Ayuntamiento de Pájara, pues ahora mismo las cuentas pues no están cuadrando. No, por eso le obligan a hacer no es que el Ayuntamiento quiera, es que se le obliga a hacer un plan económico financiero para estabilizar, y en el año 2027, para el próximo presupuesto, tiene que estar la cuestión
absolutamente controlada, y la controlan pues otros organismos, de que eso quede correctamente, ¿no? Bien, bueno, vamos a hablar también, si les parece, de vivienda, porque lo ha dicho también Alexis Alonso, el concejal de urbanismo, el tema de que no hay servicio para poder dar licencia urbanística. La Lajita 2000 está ahí, lo hemos hablado también en múltiples ocasiones. Rafael Perdomo, que también conoce muy bien el tema, incluso estando en el 2019, él lo ha comentado en múltiples ocasiones, que decaía el plan, según Miguel Ángel Rodríguez, cuando era secretario de este ayuntamiento, y se podía dar licencia, pero estamos en 2026, Rafael, y licencia pues todavía no se... Bueno, yo creo que aquí lo que falta es gestión y tener valor para plantear los temas, ¿no? Yo creo que actualmente en el plan de la Lajita 2000, teniendo en cuenta que la Junta de Compensación ha pasado de privada a pública, donde el ayuntamiento es el responsable directo y el garante de desarrollar ese plan parcial, resulta que el ayuntamiento podría dar licencias condicionadas sin ningún tipo de problema desde ya. Y eso lo dijo Miguel Ángel Rodríguez en el año 2019, porque el plan está vigente. Mientras se da la licencia de construcción para que los empresarios que han pedido vayan construyendo, el ayuntamiento de forma paralela puede hacer las infraestructuras, y cuando las infraestructuras estén terminadas se da la célula de primera ocupación, que para eso sí que tienes que tener las infraestructuras terminadas. En definitiva, que se podía hacer perfectamente de forma condicionada, dar licencia, porque el ayuntamiento es el garante y el responsable de hacer los servicios en ese plan parcial. Así de claro. Profesor, ¿algo que comentar y decir? Pues yo creo que ha sido tajante y... Ahí un punto se le pone. ¿Verdad? Un gallifante, Rafael, como decía. Bueno, otra también de las cuestiones que también hay que hablar es acerca de varios temas del municipio. Por ejemplo, está el tema de las guarderías municipales. Ya saben ustedes que estuvieron a punto de ir a la huelga, se aplazó, que no se suspendió esa huelga de las trabajadoras, porque quieren evidentemente equiparar su salario, entre otras cuestiones que también hemos hablado en la tertulia. Habla Marisol Placeres. Hola, David, mira, yo quería esto un poco más leerlo que comentarlo, por si me equivoco en algo que no quiero, porque, bueno, hoy he estado hablando con los interlocutores de los sindicatos que llevan el tema de las guarderías, y bueno, esto es lo que ellos me han transmitido, y como no quiero equivocarme en nada, pues lo voy a mirar como ellos me lo han redactado, ¿vale? Sí. Bueno, pues hoy, justamente en este mismo instante en el que estamos reunidos nosotros aquí en la radio, qué pena, pues también están reunidos los trabajadores de la guardería con los sindicatos y con los abogados que han venido de Tenerife a tener una reunión con ellos para analizar varias cosas, como por ejemplo el informe del secretario, que ya lo tienen y parece ser que ha sido positivo, o sea que es una de las cosas que tienen que analizar, además de nuevas propuestas y ofertas que ha hecho el grupo de gobierno a las trabajadoras. Parece ser que tienen pendiente un juicio el 16 de septiembre, que es un contencioso administrativo por el incumplimiento del ayuntamiento de la reunión inicial. En la primera reunión se confirmaba la viabilidad, tanto por parte del secretario como por parte del interventor, para disolver lo que era el organismo autónomo de las guarderías. Pero cuando se han seguido reuniendo a posteriori, casi un año después, pues parece ser que cambió el rumbo de las cosas y ahora sacan unas nuevas propuestas, como que sí aplican el convenio colectivo personal laboral, pero no la tabla salarial. Quiere decir que vale, que ellos se incorporarían a lo que sería el convenio colectivo del personal laboral del ayuntamiento, pero no cobrando lo mismo. ¿Por qué? Porque las tablas que tiene las guarderías y la que tiene el ayuntamiento no es la misma, no son equivalentes. Entonces no pasa, con la única que coincidiría sería con la directora, porque realmente la directora cobra como una 1 y sí existe la 1 en el ayuntamiento, pero con el resto, como por ejemplo un cocinero que está puesto en la tabla salarial de ellos como un D y en la tabla del ayuntamiento sería un C. Entonces por ahí ellos no van a pasar. Y también están viendo que la propuesta
tiene trampa, porque van a regirse por 3 convenios diferentes y piensan que eso pues ni siquiera es legal, que sería por el convenio del organismo, por un lado, porque quieren mantener el organismo, por otro lado, por el convenio del ayuntamiento, si pasan a ser personal laboral, y también por el convenio de empleo público. Por lo tanto, eso no lo ven viable. Están viendo que hay trampa en el asunto, pero no lo ven claro. Y luego en el juicio, este juicio al que van a ir el 16 de septiembre, pues ellos quieren también reclamar los trienios y las categorías de las funciones que ellos han venido realizando todos estos años atrás y de las cuales no han cobrado. Por lo tanto, ellas no están absolutamente nada de acuerdo con las últimas reuniones que han tenido con el grupo de gobierno, y van a seguir ahí reivindicándose. Y también, por supuesto, que me reiteran que la huelga está pospuesta, pero no suspendida, que si no llegan a acuerdos reales, la huelga vuelven a sacar un aviso de huelga y vuelven a ir a la huelga. Y un detalle que me gustaría añadir a esto, porque estuve recabando la información, que el compañero Santiago Callero había dicho aquí que los niños de 2 años solamente tenían a una persona en la guardería que tenía que encargarse de 13 niños y que era muy complicado. Y efectivamente yo me fui a la clase de 2 años del cole en el que trabajo, y sí, son 16 niños, y para esos 16 niños tienen una ayudante, una técnica y una maestra. O sea, imagínense la gran diferencia que hay, para que encima los sueldos tampoco sean equiparables o tan dispares, ¿vale? Que por cierto, hoy estuve también mirando un tema en educación, que ya que estamos aquí hablando de este tema de las guarderías, me gustaría puntualizar, que es el tema de los maestros, que también nos pasa algo parecido. Los maestros estamos mirados como A2, porque supuestamente teníamos una diplomatura, y los profesores estaban mirados como A1, los del instituto, y FP se les paga como un A1, sin embargo a los maestros se nos paga como un A2, cuando es que los profesores tienen menos horas laborales, y además, por ejemplo, los profesores de FP, creo que algunos no necesitan ni siquiera carrera universitaria. Y la trampa estuvo en el plan Bolonia, que ahí todos pasaron a ser grados, o sea, todas las carreras pasaron a ser 4 años, tanto los maestros como los profesores en este caso. Y pasó de 3 años a 4 todos, y sin embargo ahí nos hemos quedado en el limbo. Los que ahora todos estudian 4 años, sin embargo los maestros siguen cobrando como una 2 y los profesores cobran como una 1. O sea que vemos que en educación hay varias cositas que solucionar. Dicen que nunca te acostarás sin saber una cosa más. Yo no sabía que había diferencia entre un maestro y un profesor, Rafael. ¿De verdad? Sí, la hay. Y incluso a la hora de cobrar, ¿no? Eso es lo que acaba de explicar Marisol, eso es lo que hay. La verdad que, ya digo, es curioso, porque sinceramente yo pensaba que era lo mismo, profesor y maestro. Otra de las cuestiones también a tratar en el día de hoy es algo muy importante, que es el deterioro de algunas zonas del municipio de Pájara, sobre todo más a la zona sur. Sobre todo vamos a ver imágenes de varios puntos que también lo va a comentar Marisol Placeres. Sí, bueno, David, yo la verdad que me dediqué a sacar un par de fotos por ahí, porque la verdad que cuando nosotros venimos aquí venimos en representación nuestra, pero también en representación del pueblo, del sentir del pueblo, que nos piden ayuda, porque la verdad que el deterioro que tiene el municipio es grandioso. Yo estoy totalmente de acuerdo en las ferias turísticas, pero la verdad que a veces, como dice Rafael, se me caen los pelos del sombrajo, creo que es así, ¿no? Los palos. Cuando van a las ferias a hablar de municipio de excelencia turística y luego vemos imágenes como esta. Ahí estamos viendo las imágenes de Estela Canaris, que vale, eso es el exterior de la Estela, que esa es una parte municipal que podrían tener en buen estado. Ya yo no digo del hotel hacia adentro, que es una parte privada, pero es que eso es una parte que es donde está el parquito y toda esa zona por ahí, que la verdad hay una cantidad de turismo paseando todos los días, y la verdad que las imágenes, bueno, más vale una imagen que
que 1000 palabras, ¿no? Y lo podemos ver ahí, claramente. Otras fotos que tengo que la verdad también dicen mucho de sí. Eso sigue siendo el Estela, ¿no? Sí. La verdad que creo que es una zona que merece. No, eso ya es el Puertito de la Cruz. El Puertito de la Cruz es otra zona de la que me gustaría hablar. Esos son imágenes del Faro de Jandía que las he cogido de una persona de las redes sociales estos últimos días, porque nosotros hemos llevado una moción hace ya un montón de meses, no sé, como un año, hablando exactamente del deterioro tan grande que tenía el Faro de Jandía, y que es una pena que un lugar tan bonito y tan representativo de nuestro municipio esté en esas condiciones. Sabemos que eso es del Cabildo, pero cuando nosotros llevamos normalmente los temas al Pleno, siempre decimos instar a las instituciones que corresponde cada tema. En este caso, pues habíamos dicho que instaran al Cabildo a que se tomaran medidas con respecto al Faro de Jandía por el deterioro que estamos percibiendo en estas fotografías, ¿no? Y nosotros también pedíamos que se abriera la cafetería, que lleva un montón de años ahí y que no se ha licitado, y no entendemos muy bien por qué, porque ahí se verían unas puestas de sol preciosas. Lo que nos dijeron en el momento es que retiráramos la moción, que yo siempre, cuando presentamos una moción, la trabajamos, buscamos información, nos preocupamos. A mí no me gusta retirar las mociones, porque vamos a ver, si tú llevas una moción, la suma de todos, si la llevamos y se hace institucional, o si la aprobamos, es aprobado por unanimidad, pues yo creo que siempre hacemos más fuerza, aunque se esté trabajando en ello. Pues lo que me dijeron fue que ya el contrato estaba a punto de salir. Eso fue el año, te digo, hace más de un año, y no hemos visto que haya salido ningún contrato que tenga nada que ver con el Faro de Jandía. Y cada vez que venga a la radio, si puedo, voy a seguir hablando del Faro de Jandía, porque la verdad que creo que es uno de los sitios más bonitos que tenemos en el municipio, y sin embargo muy visitado turísticamente hablando, y también por los residentes que viven allí, y la verdad que es vergonzoso. Me gustaría preguntarle a Rafael, porque él siempre me dice a mí una de las cosas que dice: pregúntame lo que tú quieras. Porque, sí, claro, porque es verdad, es cierto, ¿no? Y es una de la manifestación de Costa Calma, Rafael. Sí. ¿Cómo la ves? Porque yo, por ejemplo, he comentado, he dicho, hombre, me parece bien que la gente reivindique, y lo digo sinceramente, pero está reivindicando prácticamente desde octubre del año pasado hasta ahora, es decir, del 2023 en adelante, pues no se la había escuchado, ¿no? ¿Crees que es más bien porque vienen las elecciones próximas, o porque, hombre, realmente, y es verdad, es cierto, el agua en Costa Calma sí es una de las más caras, ¿no? Bueno, vamos a ver, Costa Calma es verdad que tiene muchas deficiencias, y los vecinos entiendo que puedan estar enfadados por la situación que tenemos en Costa Calma. Costa Calma tenemos que ver dos cosas. La primera cuestión, antes de la recepción y después de la recepción. Antes de la recepción, prácticamente en Costa Calma no se podía tocar nada. Es decir, incluso hubo épocas que se pretendía poner por Navidad algún adorno navideño y no nos lo permitían, porque era una urbanización privada, ¿no? Y después de la recepción, donde ya el ayuntamiento sí ya tiene competencia en un montón de cosas, ¿no? Bien. En esta primera parte tenemos que decir que lo que se ha podido hacer en Costa Calma se ha hecho todo en la única parcela que es municipal, que es la parcela de 3, una parcela que tiene 90.000 metros cuadrados, donde está todo lo que se ha hecho. A mí, cuando en Costa Calma se dice que no se ha hecho nada, yo le puedo decir que todo lo que se hizo en mi época, cuando yo estaba de alcalde. ¿Qué se hizo en Costa Calma? Pues lo que se pudo hacer. Se amplió el colegio de Costa Calma, se hizo el campo de fútbol, se hizo luego una estación de guaguas allí, se hizo también algunos, la alcaldía, y luego el edificio de esos múltiples. Y eso lo voy a explicar ahora, porque he escuchado un montón de comentarios, ¿no? Hay un montón de cosas que dicen, no, es que no, vamos a ver. En Costa Calma, lo primero que hicimos cuando llegamos nosotros en el año 2003, a pesar de que veníamos con una carga de 50 millones de euros de déficit, fue empezar a intentar eliminar de las zonas verdes todo aquello que no era legal. Y entonces recuerdo que la
un cuartito que tenía la Guardia Civil, la tenencia de alcaldía y varias cosas más, todas estaban en zonas verdes. Una de las cosas que hizo el ayuntamiento fue, para poder reivindicar que las cosas se hubiesen correctamente, era que, primero, el ayuntamiento es incoherente. Si yo le digo a Fuercán que quite las cosas que están en zonas verdes, cuando el ayuntamiento es el primero que las tiene, pues lo primero que tienes que hacer es quitarlas. Y fue lo que hicimos nosotros. Y fue a hacer el edificio de esos múltiples, donde se pasó la policía, administración del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Bueno, pues simplemente por eso a mí me costó 9 querellas. 9 querellas me costó simplemente por intentar ordenar un poco las zonas verdes. Eso es una cuestión que yo nunca lo había dicho, pero bueno, ya que me preguntas, pues la saco a colación y lo digo, ¿no? Y luego pues se ha intentado ir haciendo las cosas que se podían hacer en esa parcela. Es verdad que faltan muchísimas cosas por hacer y entiendo que el Palmeral, este grupo de gobierno, desde que se recepcionó en el año 21, 22 por ahí, sí ha tenido tiempo de hacer actuaciones. De hecho, por ejemplo, en el tema del Palmeral había más de 1 millón de euros en unos presupuestos para poder actuar y hacer cosas, y se ha hecho poca cosa. En definitiva, pero bueno, ya veremos. Lo que resulta sorprendente es que ahora quien más reivindique manifestaciones era el causante de que allí no se pudiese hacer nada. Una cosa como mínimo sorprendente. Y ya veremos qué va a salir de toda esta cuestión, porque una cosa es una asociación vecinal donde todo el mundo como vecino tiene cabida, y luego ya veremos en qué se terminará convirtiendo esa asociación vecinal. Y a partir de ese momento ya hablaremos y quién está en ese futuro partido político que se está organizando. Ya hablaremos más adelante de ese tema. Pero bueno, son dos cosas diferentes. A mí me parece muy bien que los vecinos reivindiquen todo aquello que crean necesario y conveniente, que me parece muy bien, están en su derecho, y otra cosa será lo que se trata de conseguir a través de esas reivindicaciones. Ya lo veremos. ¿Opina o cree que la persona que está instigando ahí es como aquel que incendia y en vez de ir con una manguera va con una gasolina? En lo que sí no estamos de acuerdo nosotros, Juntos por Pájara no está de acuerdo, no Canarias tampoco, es en que hayan actos de sabotaje. En eso sí que no estamos de acuerdo. Es decir, no se puede prender fuego, aun por muy mal que esté o haya ramas secas, no se puede cortar un árbol para que se caiga, pues eso es súper peligroso, no se puede hacer cuestiones de ese tipo. En eso no estamos de acuerdo. Ahora bien, en las reivindicaciones serias y con perspectiva de mejorar la zona, estamos totalmente de acuerdo. Bien, seguimos hablando también de la plaza, por ejemplo, aquí de Morrojable, Mari. Sí, David, añadir solo lo que tú quieras. Una cosita a lo del Palmeral, que me llama la atención que efectivamente el Cabildo ahora mismo ha metido las máquinas y está limpiando toda la zona, de lo cual me alegro enormemente, porque nosotros, el colegio, ni siquiera podemos pasar por en medio del Palmeral cuando tenemos que trasladarnos de un lado a otro, que es mucho más sencillo. Pero sí me ha llamado la atención que, sin embargo, se está grabando ahí una serie de Netflix. Entonces, no sé, parece que una cosa con la otra se unió y ¿En Costa Calma? Sí. Ahí están las carpas y la serie de Netflix grabándose dentro del Palmeral. Curioso es, por lo menos. Noche en el terror, quizás le pueden llamar. Y otra cuestión que me gustaría también hablar, porque parece ser que en Costa Calma no ha habido interés ninguno. Yo tengo que decir otra cuestión. Es decir, en Costa Calma se estuvo trabajando en un plan de modernización de toda Costa Calma durante 5 años. La Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, a través de ese plan, el Ayuntamiento de Pájara y los responsables de Fuercán. Estuvimos 5 años intentando resolver el tema y nunca se resolvió, porque la gente de Fuercán, cuando el plan exigía que las parcelas que estaban libres, zonas verdes, etcétera, las tenía que poner a disposición del ayuntamiento, pues nunca se terminó de poner esas parcelas y esas zonas a favor del ayuntamiento.
Por eso no se pudo terminar esa modernización donde iba toda Costa Calda. Muchas veces, Rafael, no se cuentan, o por lo menos, o la prensa, nosotros no nos enteramos de ciertas cosas, ¿no? De que a lo mejor no se puede hacer ciertas actuaciones por X motivos, ¿no? Sí, bueno, claro. Yo entiendo que hay muchas cuestiones que no se saben, o por lo menos no están con la claridad suficiente para que la gente tenga conocimiento de causa para todo. Porque claro, muy fácil es decir cosas sin tener conocimiento y decir, bueno, pues que aquí nadie se ha preocupado. No, se han preocupado y se ha hecho todo lo que se pudo hacer en su momento, a pesar de los planes que hubo también, de las malas épocas que se pasaron en su momento por la crisis de 2008-2012, 2 crisis que han habido, etcétera. Hay muchas cosas que había que discutir para ponerlas en contexto. Si no, la cuestión se puede hablar de cosas, todo lo que se quiera, pero eso no tiene una visión amplia de cómo ha sido cómo ha ido transcurriendo todas las cosas. Además, hay una concejala ahora mismo en la oposición, Miriam de León, que ha comentado y ha dicho que cuando ella entró al ayuntamiento le tuvo que pedir disculpas a su persona porque se metía mucho con usted, y cuando se enteró cómo era el tema, dice, pues la verdad que tiene razón Rafael. No, vamos a ver, es que hay muchas cosas, la gente cree, cuando no se conoce cómo funciona una administración, es que yo llego al ayuntamiento y hago lo que me da la gana. Es craso error. Tú puedes tener tus proyectos, tus historias y intentas hacerlo, pero los ayuntamientos funcionan de una forma concreta y son muy garantistas, y todo llevan informes técnicos, informes del secretario, informes del interventor, que tú dices, mire usted, pues esto usted no lo puede hacer, por esto y por esto. Esto pasa tal y cual cosa. Hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Yo estoy convencido que toda la gente que es concejal de un área en el ayuntamiento intenta hacer las cosas lo mejor posible. Y eso estoy absolutamente convencido. Luego, claro, unos tienen más capacidad de gestión que otros. Y luego está la cuestión que, primero, tienes que tener dinero para hacer las cosas. Hay épocas que tienes dinero y hay épocas en que no. Y otra cuestión será que luego esos proyectos que quieras hacer estén comprendidos dentro de lo que la ley permite. Pero ahora, por ejemplo, el Ayuntamiento de Pájara sí tiene dinero. Bueno, el Ayuntamiento de Pájara tiene ahora, yo siempre lo he dicho, el Ayuntamiento de Pájara, este es el grupo de gobierno que más dinero ha tenido, porque tenía 80 millones de remanentes. Remanentes es el dinero que se ha ido acumulando a lo largo de los años, porque no te lo dejaban emplear por múltiples razones. Por ejemplo, en la época de Mariano Rajoy, de 10 funcionarios que se jubilaban, te dejaban contratar a uno. Y ese dinero que tú lo ponías siempre en la partida presupuestaria para personal, pues al final no se gastaba porque no te permitían contratarlos y se quedaba ahí. Bueno, pues este es el grupo de gobierno que más dinero ha tenido y que menos ha estado controlado por las reglas del gasto. Ahora empieza la cuestión. Claro, era lo que te iba a preguntar ahora, ¿no? Porque la gente que nos esté viendo y dirá, pero es decir, ¿cómo es posible? Es decir, tiene más dinero que nunca y sin embargo tiene que hacer un ajuste financiero. Claro, porque una cosa es el presupuesto, los ingresos y los gastos, y otra cosa es que tú tengas un dinero que tú no lo puedes gastar cuando te da la gana y como te dé la gana. Tienes su normativa a la hora y luego tienes que, a la hora de liquidar el presupuesto, tienes que tener en cuenta también lo que hemos dicho siempre Miguel de Grafiña y nosotros lo hemos dicho aquí en diferentes ocasiones, ¿no? Que cuando tú liquidas el presupuesto, hombre, pues tienes que tener claro que esas liquidaciones pues tienen que ir acompasadas con los ingresos que has tenido y con los gastos que vas a tener y que tienes planificado gastar. Pues tiene que haber un equilibrio y no puedes meter dinero sin ton ni son, eso tampoco. Porque el dinero que se puede gastar son en proyectos financieramente sostenibles. Eso es lo que te permite. No saco dinero para fiestas, parrandas y no sé qué más. No, para eso no. Para cosas, proyectos financieramente sostenibles. Para que la gente nos entienda, un proyecto financiero sostenible sería, por ejemplo, que los edificios públicos se fueran la energía con placas solares. Por un ejemplo. Por ejemplo. Digo yo. Sí. Es así como yo lo entiendo. Sí. Bien, pues dicho esto, vamos a hablar también de la plaza de aquí de Morrojable, la plaza de los pescadores, de cómo se encuentra, cómo está actualmente. Pues sí, David, pues he traído fotos. No he traído todas las fotos que he querido porque hay niños jugando en la plaza y no quería sacar las imágenes de los niños, pero bueno, ahí podemos ver en la foto el evidente deterioro que tiene en sus condiciones.
el uso continuo de balones, destrozando la plaza y provocando daños constantes en los bancos, jardineras, luminarias y en todos los elementos públicos, la verdad que además de las molestias que eso ocasiona a los vecinos, está siendo un problema en la Plaza de los Pescadores. Y es una pena porque estuvimos, pues no sé, Rafael se acordará, pero como 10 años esperando que el gobierno de Canarias nos entregara esa plaza que supuestamente la iban a desentar y a hacer nueva, que la hicieron nueva, y sin embargo en unos pocos de años pues la plaza está completamente destrozada y esas vallas llevan ahí, pues ni se sabe. Que que yo cuando las vi y que hacer esas vallas ahí. Claro, porque ahí detrás está peligroso, que hay unas, pues no sé exactamente lo que son, lo que están tapando esas vallas, pero no es la forma de evitar un peligro, y más con la cantidad de niños que juegan ahí. Y bueno, y que yo creo que es una plaza que podría ser un espacio polivalente para personas que pasen con sus niños, o que tengan bicis, o que tengan patinetas, o que tengan, o que estén simplemente de paseo, pero no pueden estar unos niños adolescentes grandes ya jugando a la pelota todo el tiempo y destrozándolo todo, y que no se tomen medidas respecto a eso, que nosotros ya lo hemos dicho en varias ocasiones en los plenos también. Entonces, que el mobiliario público hay que cuidarlo y respetarlo, y la verdad que parece que a veces vivimos en un pueblo tercermundista, lo digo yo. Rafael, lo que dice Marisol es cierto, es decir, yo creo que esta obra data del año 2009, creo recordar aproximadamente, 2010, convenía también con el gobierno canario. Sí, se estuvo haciendo porque era ampliar, porque había trozos de barranco que estaba descubierto, había, esa plaza se hizo en su momento y había muchos espacios cerrados, y entonces lo que se hizo fue ampliar, escalera, dar la amplitud, hacerla más accesible. Sí, más accesible por todos lados y tal. Que por cierto había un techo, un escenario precioso que tampoco está. Sí, tampoco sé qué ha pasado. Hay ciertas cosas que, hay que controlarlas, pero también es verdad que el grupo de gobierno no puede estar tampoco detrás de cada persona para que se comporten, ¿no? Ahí yo creo que la educación ciudadana es muy importante también, porque lo que puede ser es que se esté rompiendo continuamente juegos infantiles, papeleras, no sé qué, ¿no? También hay que tener en cuenta eso. Y otra cuestión, por cierto, de Costa Calma, que antes hablábamos, también en esa época se cedió terreno para el centro de salud, que se hizo en esa época también, y se cedió doble espacio para la ampliación para un centro de salud. Y bueno, y yo creo que es el momento de que se amplíe también ahora y se haga el centro de salud, ¿no? Y para que sea también 24 horas después, claro, que es muy importante, porque ahí no solamente están 8.000 o 9.000 personas que viven, sino toda la población flotante que hay alrededor. Sí, hay puede haber 3 o 4.000 personas más la población flotante. 5.000 personas tengo yo por aquí escrito, 5.000 personas más unas 15.000 de población flotante. Sí, por ahí, sí, es un montón. Bien, bueno, otra de las cuestiones también a tratar es la estación de guaguas de Morrojable, unos baños como se encuentran, entre otros desperfectos, Mario. Sí, bueno, ese es otro tema que ya también hemos tratado, también lo hemos llevado a pleno en varias ocasiones, porque la verdad que la estación de guagua es una de las principales puertas de entrada y salida a la localidad. Por ahí pasan cientos de personas todos los días, tanto residentes como trabajadores o turistas, y la verdad que es vergonzoso cómo están esos baños que ponen cerrados porque son incapaces de haber llevado un mantenimiento para arreglarlos. Estaban puestos con bolsas de basura, ahora lo que han hecho es cerrarlos y ponerle los cartelitos de que no funcionan o de que están están cerrados o deteriorados. Pero la verdad es que es una pena que la imagen que ofrecemos de un espacio tan sucio, tan abandonado porque es que por ahí pasan cientos de personas y yo no creo que sea la imagen del municipio que nosotros queremos realmente proyectar. Ni a los vecinos, ni a los visitantes y a los turistas que pasan por ahí para coger también la guagua que pasa muchísima gente a coger la guagua que va para
para el puertito de Jandía y Cofete. Una estación de guagua, iba a comentar que también se tardó y se consiguió que el Cabildo financiase, porque había en su momento se paró por la crisis, el Cabildo decía que quería coger esa gestión, se metió al final dinero, se inyectó y se pudo terminar. Un convenio con el Cabildo. Correcto. Para que el Cabildo la terminara y está terminada. Lo que pasa es claro que ahora hay que mantenerla y tenerla en condiciones. Y otro tema que pasa con la estación es que el horario de limpieza es de 8 a 2, 6 horas, cuando esa estación está abierta 20 horas. O sea, la estación abre desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. Y sin embargo solamente tienen un turno de 6 horas para limpiar los baños. Imagínate tú cómo están esos baños por la mañana cuando llega la gente. Eso pasa, perdón que te corte, Mare, pasa por ejemplo como con los baños de aquí la Plaza Pescadores, que también está de 8 de la mañana a 1, creo que es, por la tarde no hay servicio. Claro, y es que pues, pasa una cantidad de gente. Y también la puerta corredera. Yo lo digo todo porque aquí lo puedo manifestar todo, que al final a ver si esto vale de algo. La puerta corredera que cierra la estación, que la estación cierra desde la 1 de la madrugada hasta las 5, también está el raíl roto, míralo, bueno, no sé si se percibe ahí, pero la puerta no se puede cerrar y ponen ahí en medio, el raíl está roto y ponen una vallita ahí para cerrar la estación. O sea, es una cosa súper absurda, que es tan simple como, es que lo que te digo, que las cosas llevan mantenimiento, que es igual que las casas. Es que hay que tener mantenimiento en las instalaciones y más en las instalaciones públicas y municipales. ¿Le podemos llamar, Rafael, a esto dejadez política o dejadez de gestión? Hombre, lo que está claro es que lo que hace falta es mantenimiento, claro que una dejadez, la falta de mantenimiento. Y eso está claro que tanto ya sea por parte del Cabildo, la parte que corresponde al Cabildo, como por el propio ayuntamiento, ¿no? Otra cosa también que tenemos que manifestar aquí es que hace falta, lo hemos dicho en diferentes ocasiones aquí en Morrojable, un médico los fines de semana y festivos. Sí. Porque el tema está muy saturado y por lo tanto es una reivindicación que se viene haciendo desde hace bastante tiempo y parece que no se resuelve, ¿no? Y es una cosa importante, ¿no? Sobre todo los festivos, cuando hay urgencias y tal, que no hay médicos, el tema pues se complica bastante, ¿no? Sí, del centro de salud también quería yo decir algunas otras cosas que tengo aquí, algunas puntualizaciones, como por ejemplo el tema de la parte estructural del servicio de urgencia, que bueno, todos sabemos que lleva 25 o 30 años exactamente igual y que no ha habido cambios de ningún tipo. Entonces ahí se juntan los niños con los adultos con unas enfermedades de un tipo, a lo mejor psiquiátrico o de algún tipo de virus, están todos mezclados porque no tenemos salas de diferenciación o sea, la parte estructural está muy mal. Aparte de lo que estaba diciendo Rafael, que sí es verdad que se amplió una enfermera, pero no el médico, y también se amplió el médico solo para los días festivos, pero no se ha ampliado para los fines de semana. Y también el tema de reiterar lo de que el consultorio de Costa Calma pase a ser centro de salud y se mantenga abierto 24 horas, porque la verdad es que es vergonzoso, sí, que por eso sabía los datos de 5.000 personas de población más la población flotante, porque precisamente hablando de sanidad, cada vez que hay una urgencia tienen que desplazarse a Morrojable o a Gran Tarajal. Y la verdad que yo creo que ya hay una población suficientemente amplia como para que tomen una decisión respecto a Costa Calma. Porque, bueno, parece ser que en Morrojable, después de que está el nuevo director de área en esta legislatura, sí se han hecho algunas cosas, como por ejemplo poner el aire acondicionado en el centro de salud, se ha renovado el tema de la informática, que es también muy necesario para los médicos, que sean un poquito más rápidos, pero que bueno, que todavía tenemos muchísimas carencias. Sí. Rafael. Hombre, sí, está claro lo que acaba de decir ella y efectivamente la medicina es una cuestión, la salud que tenemos que ir mejorando continuamente, ¿no? Se han hecho un montón de manifestaciones en el sentido de
de que hay temas que no se resuelven desde hace mucho tiempo, y bueno, y esperemos que el tema de la diálisis, por ejemplo, es otro tema que en su momento se dijo que, bueno, que juraron y perjuraron que no se iba a quitar, que se iba a poner en Costa Calma, nada, o sea, al final no hay diálisis, y la gente que tiene que ir de aquí tiene que pasar las canutas para llegar a puerto y volver, en fin, en una ambulancia de esta, en fin, una cosa complicada cuando realmente se podía y se estaba dando aquí, ¿no? Es otro tema importante. Y luego otra cuestión que nos preocupa mucho es el tema de jardines, ¿no? Hay un montón de dragos que se están muriendo. ¿Y palmeras? Sí, palmeras. Bueno, palmeras ya lo hemos venido diciendo, con algunas enfermedades que están atacando y tal, pero que palmeras que han costado muchísimos años, 40, 50 años formarse, se están muriendo de un día para otro un montón de ellas porque no hay tratamiento para ellas. Entonces es lamentable, ¿no? Pero ya ahora te das cuenta que los dragos, si te fijas, hay un montón de dragos muertos aquí en la zona. Entonces yo no sé exactamente cuál es lo que está pasando con los dragos, pero es un tema que habría que ver. Un drago es una planta autóctona. Y una de las cosas que ha reivindicado siempre es el tema del cañizo en el Saladar. Bueno, esa también es otra historia que yo también... bueno, siempre lo he comentado en diferentes ocasiones, que ese cañizo está destrozando el Saladar y está caminando en el Saladar, igual que los tarajales, está infestado de tarajales y de cañaverales. Entonces, bueno, que si están actuando, que si hay proyectos, que si para arriba, que si para abajo, pero yo paso por allí y veo que el aporte de agua con materia orgánica que le está llegando, yo pasé hace 2 o 3 días por allí y estaba inundado de agua, no de agua salada, de agua de... natural, de riego. Sí, no, de riego no, agua que venía de algún hotel por allí. Ah. Sí. No, al final en vez de morrojable será morro tarajal. Yo no sé, de verdad. Pues eso es un poco, porque eso es, porque claro, luego a la hora de la verdad hablamos mucho del Saladar, del convenio Ramsar, de tal y de cual, y ahora que están bien con el tema de que están quitando una estructura de depuradora vieja del año Catapum que estaba allí había un proyecto para hacer un centro de interpretación del Saladar, para que los escolares aprendieran y respetaran lo que significa el Saladar, las especies que viven allí, no solo de flora, sino de fauna, de un montón de cosas. Bueno, pues parece ser que no, quitan aquello y Santas Pascuas. Por cierto, ahora que estás hablando de quitar eso, ¿crees que también se quitará la torre aquella que está allí? No, yo la torre no soy partidario de que se quite. No, pero comento, digo, que ya que han quitado eso, que si crees que el siguiente paso no, hombre, no creo que la cosa sea tan disparatada. Que aquello se quite, se puede entender que se quite, pero nosotros habíamos propuesto como alternativa que se quitara y que se pusiera un centro de interpretación, que era una maravilla, no solo para los escolares, sino para todo aquel que quisiera el Saladar, ver una interpretación como interpretación pues, de un montón de cosas, ¿no? Interpretación de los volcanes, interpretación de 20.000 historias, ¿no? Pero claro, quitarlo. La torre es una propuesta que hizo nuestro grupo hace tiempo, que también la dejamos por ahí y ahí se ha quedado. Esa torre es parte de un proceso de las salinas de Solará Matorral, que hay unas salinas que están aterradas, yo lo he dicho en diferentes ocasiones, hay varias salinas, y eso donde están, que están llenas de tierra, que deberían recuperarlo. Eso era una especie de molino que había ahí para impulsar el agua del mar hacia esos posederos que se llaman en concreto, lo que se llaman los tajos, donde realmente luego se pone el agua salada y se deja que el sol la vaya secando, se va moviendo con los salineros y al final obtiene la sal. Y en aquella época, cuando por aquí no había todavía, no había neveras ni congeladores ni nada de eso, el elemento de mantenimiento siempre fue la sal, para conservar, como conservador. De hecho, la sal siempre ha jugado un papel importante a lo largo de la historia. La palabra salario viene de sal. Porque antes se pagaba con sal, justamente para conservar los alimentos. Era muy importante tener sal para que los elementos, la carne y eso, no se estropeara, y la conservabas a través de la sal. Pues mira, me acaba de dar una idea ahora, porque claro, yo haciendo mucha memoria, como tengo esta hemeroteca muy fresca, en el año 2007, 2006 creo recordar, se hizo el proyecto de la tortuga boba en Cofete. Se podría hacer también un proyecto como este aquí, también Morrojable. De recuperar esto, digo. No, que lo llevamos. Sí, hicimos una moción, la presentamos nosotros en el ayuntamiento. ¿La tumbaron? No, la aprobaron, pero no. Nosotros todas las mociones que hemos llevado, que yo sepa, ninguna se ha llevado a cabo. Y mira que al principio, porque luego ya, como vemos que no nos ponen ninguna atención, porque mira que al principio llevamos, porque nosotros queríamos y queremos ser una oposición constructiva, y llevamos un montón de ideas y proyectos interesantes,
también un mirador en el faro de aquí, que también la aprobaron. Hemos llevado unas cuantas mociones, pero que luego, sí, las votan a favor, pero ahí se quedan en el y cajón. algunas la hemos retirado porque ya estamos en ello. Claro, con esa historia de estamos en ello y luego estamos en ello y siguen estando en ello, pero no se resuelve nada, pues al final, pues sí, bueno, ¿para qué vamos a estar perdiendo el tiempo presentando mociones si luego estamos en ello y no se aprueban? Porque estamos en ello ya. Y las poquitas que se aprueban, pues no se ejecuta, pues ¿para qué vamos a estar con tanta historia? Hablamos también, para ir terminando, el tema del CAE de la Lajita, ¿no? Sí, del CAE de la Lajita. Vamos a hablar. Sí, bueno, iniciar yo el tema de que nos ha llamado la atención. Que veíamos aquí el 9 de diciembre del 2025, a ti que te gusta mucho una hemeroteca, sí. Una hemeroteca. Es algo que me encanta, bueno, de verdad lo digo pues en serio. aquí veíamos como nuestro alcalde a bombo y platillo decía que el Ayuntamiento de Pájara celebra que el gobierno de Canarias haya sacado a licitación el proyecto del CAE en La Lajita. Haya sacado a licitación el proyecto de La Lajita. Sí. Vale, nuestra compañera Natalia Santana, la diputada, solicitó que en qué fase se encontraba el tema del CAE en La Lajita, porque siempre nosotros insistimos en preguntar cómo va el tema del CAE o el tema del IE. Vale, entonces lo que le responden oficialmente a nuestra compañera el 16 de marzo del 26, que si quieres te dejo esta documentación por aquí, pone que este expediente se encuentra en fase de adjudicación para la contratación de la redacción de los proyectos técnicos. O sea, que todavía está en fase de adjudicación, que ni siquiera se ha adjudicado el proyecto, que luego, que hemos explicado en un montón de ocasiones, que primero se tiene que hacer un proyecto base, luego se tiene que hacer un proyecto de ejecución, luego se tiene que dotar el presupuesto para que la gente lo entienda, 2030, 2031 tendremos el CAE, si es que lo tenemos. 8 o 10 años mínimo, porque todavía es que ni siquiera se ha sacado el proyecto básico, está en redacción. Y la verdad que nos ha impactado, sobre todo porque hemos visto una publicación que sentimos, la verdad, envidia sana. Nos alegramos enormemente, pero sentimos envidia sana cuando vemos noticias como esta, que se adjudica las obras del nuevo Centro de Salud Corralejo 2 por 9,9 millones de euros. Se iniciará en junio, o sea que ya está el Centro de Salud de Corralejo en proceso de ejecución. Entonces, la verdad que sentimos envidia sana, nos alegramos enormemente por nuestros vecinos de Corralejo, pero la verdad, Pájara, seguimos estando, como ya sabemos que somos una segunda isla, pero seguimos estando solos. Es lo que decía Rafael ahora, somos una isla dentro de otra isla. Sí. Otra cuestión importante que nos preocupa, porque no se habla nada del tema desde hace tiempo, había un proyecto, un boceto para porque esto también es un dislate y cada vez será más, es que había un proyecto para conectar desde la zona de la Aldeana, conectar con el muelle de Morrojable. Cierto, y se empezó en su momento a hacer también. Sí, había un boceto, había una planificación para ese tema, ¿no? Para que todo el tráfico pesado, todo el tráfico rodado no tuviese que entrar por el pueblo, y especialmente por Solana Matorral. Entonces está claro que no se ha oído hablar de este tema más, y esto hay que impulsarlo continuamente, hay que estar trabajando, hay que terminar los proyectos, hay que seguir machacando a la Consejería de Política Territorial o de Carreteras del Gobierno de Canarias, quien corresponda, pero este tipo de cuestiones hay que gestionarlas, hay que trabajar en ellas, hay que avanzar en estos proyectos, y eso es lo que hay que hacer también, porque de esto no se oye nada. Y es preocupante, ¿eh? David, antes de irme, me gustaría, solamente porque no me gustaría defraudar a los compañeros, porque que quede claro que ya lo dije antes, que cuando nosotros traemos los temas aquí es porque alguien nos ha pedido que traigamos los temas. Y en este caso nos lo han traído los compañeros de la policía, que están preocupados por varios temas. El plan de emergencia que tienen todos los municipios. El famoso PEMU. Sí.
que tienen todos los municipios, pues bueno, el Cabildo lo hace para los municipios de menos de 20.000 habitantes. Y hace unos meses nosotros vimos en las noticias que estaban ya esos planes para los municipios pequeños o de menos de 20.000 habitantes. Entonces el compañero Grafiña hizo la pregunta en pleno de cómo iba el plan de emergencia de Pájara, porque tanto Pájara como Puerto Rosario como La Oliva tienen que hacer sus propios planes. Vale, y el compañero Raimundo da Costa nos contestó que estaban trabajando en ello, pero nos consta que no está aprobado por ahora, no ha salido, no está aprobado, ni está homologado, ni nada. ¿Por qué es importante el tema de emergencia? Pues yo saqué aquí un listado de para qué sirve exactamente ese plan de emergencia municipal, ¿vale? Y bueno, principalmente sirve como respuesta ante situaciones graves o de riesgo, por ejemplo, inundaciones, que este año hemos tenido algunas, o no inundaciones, pero ha llovido bastante, incendios, temporales de viento o lluvia, que ha sido el caso, accidentes químicos o de tráficos graves, evacuaciones, cortes de agua o electricidad importantes, emergencias en playa o grandes eventos, pero sobre todo creo que es muy importante para un municipio como Pájara, que hay una dispersión de población, que este municipio, eso lo saqué de Rafael y me gustó, tiene 14 kilómetros cuadrados más que la isla de La Gomera. O sea, no, ya no es que sea, sí, lo busqué ayer la información, no es que sea más grande que el Hierro, es que tiene 14 kilómetros cuadrados más que La Gomera. La superficie de Pájara es superior a la superficie del Hierro y a la superficie de La Gomera. Sí, por eso, es de La Gomera 14 kilómetros cuadrados más. O sea, un mínimo, pero que lo es. Entonces es muy importante por eso, por las zonas turísticas y por la gran afluencia de visitantes en lugares como Costa Calma o Morrojable. O sea que estamos hablando de un tema muy importante y que Pájara debe de tener ese plan de emergencia homologado y en condiciones y tenerlo terminado ya. Y otra cosa que también les preocupa a los compañeros es el tema de los etilómetros, que son, para los que no sepan, los aparatos que se utilizan para el control de alcoholemia, que también Pájara, o sea, el cuerpo de la policía local tienen, pero que no los pueden estar usando porque tampoco están homologados o calibrados, creo. Y entonces están usando unos que les ha prestado la Guardia Civil. Entonces no tiene como mucha lógica. Como hablabas tú antes, que somos un municipio que ahora mismo estamos dotados económicamente en perfectas condiciones, pues lo que hay que hacer es gestionar y sacar adelante los temas importantes que necesitamos y que son de bastante urgencia, vamos. Y otra cosa por último, David, es que también es una cosa que es lamentable, ¿no? La rotonda donde están los niños ahí frente al Club Aldiana está llena de aulagas, de hierbajos, de todo tipo de porquería. Es decir, una zona tan concurrida, una zona que tanta gente se va a sacar fotos, vídeos, etcétera, está en unas condiciones de dejadez absolutamente lamentables. Sí, las puertas de entradas del municipio, sea la estación de guagua, son precisamente las que, o el Estela Canaria, o sea, o la bajada al muelle, que también la bajada de Morrojable al muelle, que pasan por ahí todos los días cientos de turistas, que también te traje fotos, también está en un estado súper lamentable. Entonces, es que no entiendo. Mira, eso es el Barranquillo, que si llueve con las lluvias que ha habido este año, está completamente colapsado. Y bueno, se ve la situación que no sé si en las fotos se aprecia bien, pero vamos, está en un estado realmente lamentable. Y había un algarrobo ahí grandísimo, viejo, muy viejo, que se ha secado. La verdad que, bueno, las imágenes van por sí solas, ¿no? Sí, por eso es que a veces nos dicen que la oposición, mira, ahí faltan las piedras. Hay un montón de extranjeros que se resbalan porque esas piedras, la verdad que no fue muy buena idea, porque cuando se mojan son muy resbaladizas. Pero bueno, hay un montón de tramos que también faltan esa piedra y eso es una obra relativamente nueva. O las piedrecillas esas, el picón, no es beneficioso para esa zona porque es que se resbalan una cantidad de personas por ahí increíbles, de verdad, ¿eh? Estamos viendo las imágenes en movimiento para que ustedes vean cómo está
esa zona de ahí, pues Marisol. He traído las imágenes porque no quiero que digan que somos nosotros que somos los que poco menos que hablamos Sí. sin mucho sentido, sino que las palabras no tienen nada que ver. Muchas veces se hablan más las palabras. Las imágenes sí, que las palabras. Sí, una imagen más que 1000 palabras. Rafael, Marisol, gracias por venir y participar en este espacio, de verdad. Gracias, Rafael. Gracias a ti, David. Gracias. Y gracias a ustedes, cada día somos más. Los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz que es gratis. Chao, chao. Pescado.